Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estamos en la ciudad de Madrid. Vamos a entrevistar exactamente al general Juan Chicharro Ortega, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco. Vamos. Muy buenos días, ¿cómo está, general? Buenos días, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecerle por participar en nuestro Diario Total de Salamanca. Un placer. Queremos, agradecerle por esta oportunidad para conocer un poco más de la organización y empezar un poco lo que es nuestra entrevista. Muy bien, encantado. Primeramente, ¿qué función hace la Fundación Francisco Franco en España? Esta es una fundación que tiene carácter histórico, vocación histórica. No somos una plataforma política ni representamos a nadie. Representamos y transmitimos la historia tal y como nosotros la vemos y como creemos que fue. Tiene hoy una importancia, a nuestro modo de ver, vital, porque con el gobierno social comunista que rige España hoy se está intentando tergiversar por completo la figura de quién fue Franco, de lo que representó y de lo que hizo para España. Entonces, lo que hace fundamentalmente la Fundación es, desde una perspectiva histórica, pues transmitir y difundir el legado, el pensamiento, la obra y de la memoria de Francisco Franco y de la España que él rigió durante 40 años. Esa es fundamentalmente la función de la Fundación Francisco Franco. Vale. ¿Qué tipo de actividades realiza la Fundación Nacional Francisco Franco en España? Bueno, pues en cumplimiento de los fines a los que antes me he referido, pues esta fundación lo que hace es, a través de redes sociales, tenemos redes sociales, estamos en prácticamente casi todas ellas. Tenemos algo muy importante, que es un archivo que fue del Generalísimo, de una importancia grande, muy grande, al que vienen a acudir historiadores de todo el mundo, son documentos que eran propios de la persona de Francisco Franco y entonces pues tiene un interés extraordinario. Por otra parte, tenemos representaciones de la propia Fundación a lo largo de toda la geografía nacional de España, con delegaciones y efectúan en su ámbito pues la misma función que nosotros hacemos aquí desde Madrid desde un punto de vista general. O sea que esas son realmente las actividades que fundamentalmente llevamos a cabo. O sea, esta es la sede central. Afirmativo. Vale. Hay delegaciones territoriales prácticamente en toda la provincia de España. Y por ejemplo, actividades sociales, con respecto a eso, hacen hacemos donaciones. Sí, hacemos actos sociales en cumplimiento de los fines a los que antes me he expuesto. Es decir, conferencias, por ejemplo, publicación de libros, de vídeos, de películas, todo lo que está al uso hoy en día. Y por ejemplo, donaciones a iglesias y eso no hace. ¿Donaciones a iglesias? Sí. No, en absoluto no tenemos nada que ver con la Iglesia Católica, no tenemos nada que ver. Respetamos las ideas, por supuesto, de la Iglesia Católica, nosotros lo somos, pero no hacemos ningún tipo de donaciones a ninguna iglesia ni nada parecido. Vale, ahora entramos en política como tal. Bien. ¿De qué partidos políticos en España ustedes han recibido apoyo? De ninguno. La respuesta es fácil. Ni siquiera de Vox, que dicen... En absoluto. Porque hay muchas personas en España que dicen que Vox, el partido, es igual a Franco. ¿Eso es cierto? No es cierto, en absoluto. Es decir, dentro del conglomerado de la política española todo es muy complicado. Es decir, por supuesto, la izquierda que tacha a Vox de ultraderecha es el término con que les gusta llamar a este partido, algo absurdo. Una de las vías que tienen para poder representar a Vox en ese ámbito es relacionarlos con la Fundación Francisco Franco y por tanto con Franco. No es en absoluto. Vox es un partido que tiene sus ideas y desde luego, hasta donde yo sé, pues respetan la historia, pero desde luego no es un partido, por decirlo de alguna manera clara, franquista para nada, en absoluto. O
sea, no me digan aquí a apoyarlo como tal. Vale. No, en absoluto, no. No tenemos ninguna relación, o sea, ninguna. Conocemos, pero como conozco gente del Partido Popular y del Partido Socialista también conozco gente, ¿no? Pero no tenemos relación con ningún partido político. Vale. ¿Creen ustedes que en algún momento o algún miembro de la familia Franco llegue a la política en España y reivindique el legado de Francisco Franco? No lo creo, en absoluto. La familia bastante está sufriendo con todo lo que se le está atacando injustamente, pero no entra en el ámbito de la política ni creo que lleguen a entrar nunca. Ni siquiera un sobrino, ay, me gusta, vamos a reivindicar. Hombre, eso es hacer un poco de perspectiva cara al futuro, pero no, en absoluto, no lo veo yo así. No lo creo. Vale. Según las personas en España, cuando gobernaba Francisco Franco, muchos decían que era una dictadura, autoritarismo, caudillo, régimen y entre otras cosas. ¿Qué nombre le dan al gobierno de Franco? ¿Ustedes? No cabe duda que fue un régimen autoritario, sujeto a las circunstancias específicas del momento. Porque no nos olvidemos que nunca se puede estudiar hechos pasados, ni aquí ni en ninguna parte, desde la perspectiva de nuestros días. Efectivamente fue un régimen autoritario como consecuencia de las circunstancias en las que se encontraba España al acabar la guerra. Luego vino la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, luego vino una época de penuria económica, luego vino un aislamiento total de España, pero a lo largo de los 40 años que Franco rigió España, pues hay tres partes muy diferenciadas, no lo mismo durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, después durante la posguerra, que luego como a partir del año 59, donde con el plan de estabilización, el desarrollo económico, pues se fue, de alguna forma, la forma de gobernar se fue modificando. En absoluto se puede decir que fue una dictadura al uso como otras que conocemos o que hay por ahí, porque era una especie de monarquía bonapartista, quizás, ¿no? En el sentido de que había un gobierno, había un presidente de gobierno y sí, encima estaba Franco, que era una especie pues como Bonaparte. Es decir, de manera que yo desde luego lo calificaría efectivamente como un régimen autoritario sujeto a las circunstancias del momento. Franco tenía muy claro que tras su muerte era bien seguro que no iba a poder sobrevivir el régimen de la misma forma que cuando él estaba al mando, pero eso es así. Es decir, algunos lo llaman dicta blanda, pues es posible, dicta blanda quizás, al final, desde luego, pero al principio es que hay que entender lo que era España y el mundo en el que se movía, para poder entender lo que pasó entonces. Ahora, con respecto a ese tema, Franco sospechaba que después que él muriera, cuando no iba a haber dictadura, ¿cómo está? Sí, Franco lo tenía clarísimo. Tenía clarísimo que una vez que él falleciera, la gobernación de España no iba a ser igual. De hecho, hay una anécdota real en algún momento que el entonces príncipe Juan Carlos le pidió consejos a Franco de qué tenía que hacer para gobernar, y Franco le contestó algo así como, por ejemplo, le dijo: no se preocupe, Vuestra Alteza, usted no va a poder gobernar nunca como he gobernado yo. O sea que Franco tenía claro que no iba a ser posible la pervivencia del régimen en las circunstancias tal en las cuales él estaba. Desde luego nunca pensó, eso estoy seguro, que llegáramos al sistema actual en el que nos encontramos, donde reverdecen todos los males pasados de España que llevaron a España a una guerra civil, donde lo que se impone es la partitocracia y los intereses particulares de los partidos y no el interés general de los españoles. Entonces, Franco estaba claro que venía una democracia como tal. Franco sabía que venía, lo sabía, pero estaba tranquilo, efectivamente, en el sentido de que una vez el general Bernard Walters, enviado por Nixon, para averiguar qué iba a pasar una vez tras su muerte, y Franco le contestó que se quedara, esté usted tranquilo. Es decir, España no habrá nunca ningún problema como consecuencia de algo muy importante que no había antes de llegar él, que era una clase media. Es decir, la clase media fundamental, que es para mí la gran obra de Franco y por la cual pasará a la historia, porque España pasó de la pobreza más absoluta, la indigencia, a ser, cuando murió Franco, la 9ª potencia industrial del mundo. Eso no hay que olvidarlo.
Franco transformó España socialmente. Tardará tiempo en que la historia reconozca esto, no sé cuánto tiempo tardará, pero yo estoy convencido que dentro de 100 años, cuando se estudie la época de Franco, pasará como una de las épocas más importantes y más fructíferas de toda la historia de España. Vale. Ahora, ¿de qué se diferencia Francisco Franco de, primero, Fidel Castro? Con Fidel Castro es curioso, porque Franco tenía unas afinidades curiosas con Fidel Castro. Me explicaré. A lo mejor el que no lo sepa se va a asustar de lo que digo porque no lo va a conocer. Franco coincidía con Fidel Castro en algo muy importante. Era el antiamericanismo, anti-Estados Unidos. Franco también. Sí, sí. ¿Por qué? Porque Franco vivió en su juventud en el Ferrol del Caudillo. En Galicia. En Galicia. Él vivió la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas de España, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y la Mariana, las Carolinas, todo eso lo vivió y la culpa era de los americanos. Entonces Franco guardaba un cierto resquemor contra los Estados Unidos, al igual que Fidel Castro. Eso es una coincidencia. Otra coincidencia es que ambos eran gallegos. Bueno, el padre de Fidel Castro, era gallego. Era cubano. Sí, él era cubano. De descendencia, claro. Afirmativo. Su padre era gallego. De hecho, cuando Fidel Castro vino aquí en una ocasión a España, fue a visitar el pueblo de su padre en Galicia. Otra afinidad curiosa es sus orígenes formativos cristianos y católicos. Fidel Castro estudió en los jesuitas de La Habana, en el Colegio de Belén, que era el colegio más elitista de Cuba en aquel entonces. Entonces, todas estas afinidades propiciaron que, pese a todo, Franco tuvo siempre una relación peculiar con Fidel Castro. Hasta el punto, y se lo voy a decir, seguro que usted no lo sabe, o sí, pero casi nadie lo sabe. Es decir, cuando el 20 de noviembre de 1975 murió Franco, Fidel Castro decretó 3 días de luto en Cuba. ¿A qué no lo sabía? Pues fíjese usted. Y Franco, en relación con Fidel Castro, pues también vuelvo a donde estaba antes al principio, es decir, hasta tenía su satisfacción de ver cómo Fidel Castro se enfrentaba a los Estados Unidos, ¿no? Luego la política ha evolucionado de una forma. Fidel Castro derivó ya al comunismo puro y duro, quizás porque le empujaron, los Estados Unidos lo bloquearon por completo, y de ahí Cuba solo se encontró el apoyo de la Unión Soviética de entonces, y de ahí derivó todo, bueno, y el entorno que tenía Fidel Castro también, que eran muchos comunistas, ¿no? Pero quiero decir que la relación de Fidel Castro con Franco, o de Franco con Fidel Castro, era una relación muy curiosa. ¿Ellos se conocían? Sí, sí. No, perdón, creo que no se conocieron, no se conocieron, no. El que sí le conoció fue Fraga Iribarren, que fue ministro de Franco y luego ministro durante la transición, sí conoció a Fidel Castro y también tuvo una especial relación con Fidel Castro, porque Cuba, igual que en Venezuela, pues había muchísimos gallegos, ¿no? Pero no, Franco yo creo que personalmente no conoció a Fidel Castro nunca. Vale. Ahora, con Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. Bueno, ese es un tirano, un sátrapa comunista que no tiene absolutamente nada que ver con Franco. Además, este es heredero de su padre, secretario general del Partido Comunista, y la antítesis de todo lo que fue Franco. Además, Franco convirtió a España de una nación en las ruinas a lo que le he dicho yo antes, y Kim Jong, como se llama el coreano este, pues está el pueblo coreano absolutamente arruinado, no tiene nada que ver. Ahora, con el venezolano Marcos Pérez Jiménez. A ver, con Marcos Pérez Jiménez, que si no recuerdo mal, murió aquí en España, murió aquí en Él se exilió aquí al final. Se vino a España aquí al final, acogido por Franco, creo que murió aquí al final. La relación que pueda tener con él es, en primer lugar, anticomunismo. Tanto Marcos Pérez Jiménez como Franco eran anticomunistas furibundos. Y sí puede tener, ambos eran militares, con lo cual también hay una especie de relación ahí. Y yo, quizás, un punto de coincidencia fue que, al igual que sucedió en España con Franco, con Marcos Pérez Jiménez, creo que Venezuela experimentó un desarrollo económico y social
que hoy por desgracia pues se ha arruinado, pero creo que Marcos Pérez Jiménez lo fue. Marcos Pérez Jiménez, si no recuerdo yo, fue destituido por su propio ejército. Fueron los que la auparon y luego los mismos que le destituyeron, creo que 7 o 8 años después, una cosa así. Y con Franco eso era impensable, es decir, el ejército siempre fue leal a Franco hasta el final. De manera que con Marcos Pérez sí hay ciertas afinidades, sin duda, y algunas diferencias. Sí, porque Fidel Castro también era militar, entonces había esa afinidad. Bueno, Fidel Castro no fue exactamente militar, fue guerrillero y aprendió a luchar en las montañas, pero Fidel Castro no era militar, ¿no? Ya. Y por último, con Vladimir Putin. Con Vladimir Putin, pues yo creo que pocas coincidencias. Con Vladimir Putin es heredero de la formación soviética más pura y dura, él procede de la KGB, y yo creo que poca relación tiene con Vladimir Putin, ninguna en absoluto. Ahora, ¿cuántos extranjeros aproximadamente estaban residenciados en España en la era de Franco? Más o menos un aproximado. Pues mire, esto no le sé responder, la verdad, no tengo ni idea, no sé. Porque sabíamos de algunos extranjeros que se exiliaban aquí. Por ejemplo, Marcos Pérez Jiménez es uno. Bueno, sí. También de historias de compañeros que han dicho que venían sí, y conocieron a sus esposos y se fueron a otros países de Latinoamérica. Sí, hubo efectivamente muchos, como Perón, por ejemplo, también. Perón no murió aquí, pero vivió aquí en España mucho tiempo, que venían aquí, pero bueno, cuántos había y demás, pues no sé. Fundamentalmente yo creo que los que venían en ese sentido en el que me acaba usted de preguntar, eran anticomunistas, y entonces encontraban en Franco pues su mayor aliado, evidentemente, ¿no? Porque si algo era Franco, era de luego anticomunista. Entonces, ahora, ¿cuántos había? No lo sé. Como tal, Franco acogía a personas que eran anticomunistas. O sea, sí. Bueno, aquí en España venía el que quería y se iba el que quería. Es decir, esa idea que de alguna forma parece ser que está extendida, de que España era un país cerrado, no tal, en absoluto. Aquí en España venía el que quería y salía el que se iba. Y los propios exiliados españoles que al acabar la guerra se fueron, como tuvieron que irse, la mayoría volvieron. Los que no tenían delitos de sangre, a los 5 años estaban todos aquí de vuelta. Ahora, en concreto, la pregunta de cuántos extranjeros, pues la verdad que no lo sé. Porque también entendemos que cuando estaba Hitler, o sea, con Franco, bueno, en un momento fueron aliados y luego cuando, Hitler ya no estaba, muchos de sus nazis vinieron a España y se quedaron. Algunos tenían la nacionalidad española y se fueron a América Latina, como Argentina, Chile. ¿Sabe algo con respecto a ese tema? Cuando la diáspora, al perder la guerra a Alemania, pues efectivamente muchos vinieron a España. Efectivamente, sí, acogidos por Franco. ¿Cuántos? Pues no lo sé. Hay una leyenda, hay muchas leyendas sobre eso, pero de líderes, desde luego, de líderes alemanes mezclados con sangre, como de esos ninguno. Pero que yo sepa, vamos, ninguno. Alguno habría, yo qué sé. Pero no. Igual que hubo una migración también importante de cuando Argelia alcanzó su independencia, todos los que llaman los pieds noirs, ¿no? los franceses partidarios de la Argelia francesa, se volvieron muchos a España. Y digo volvieron porque muchos de ellos eran de ascendencia española también, que estaban instalados en lo que se llamaba antiguamente el Oranesado, ¿no? La zona del norte de Argelia. Pero y todavía sus hijos y nietos sí están por Alicante, por Benidorm, y por ahí hay bastantes, de lo que llamaban los pieds noirs, ¿no? Pero los pies noirs, pies negros. Vale. Es una expresión conocida, no sé de dónde viene, la verdad, pero eran a finales del siglo XIX, de la migración española. La gran migración fue a Sudamérica, ¿no? Pero a países de habla hispana, de habla española. Pero hubo una muy fuerte que fue al norte de África, Argelia, y que tuvieron una importancia fuerte en Francia. Y de hecho, en el sur de Francia también hay muchos instalados, entonces ya es otra generación, evidentemente. Vale. Se comenta en el gobierno del presidente Pedro Sánchez que quieren ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco. Si eso ocurre, ¿qué decisiones tomarían ustedes? Y la segunda,
¿Qué país se exiliarían? Porque hablan que se exiliarían. ¿Cómo sería ese caso? En primer lugar, efectivamente, el señor González tiene todas las intenciones posibles, habidas y por haber, de intentar ilegalizar la Fundación Nacional. Sánchez dice. Sánchez, el actual presidente. Bueno, en realidad el socialismo comunismo, ¿no? La razón de ello es la que le he dicho yo antes, es decir, nosotros somos una espina clavada de que contamos las verdades históricas tal y como fueron, no como ellos quieren contarla. Ahora, en breve, se aprobará una ley de memoria democrática, donde todo apunta, entre otros muchos objetivos que tiene, de legalizar la Fundación Nacional Francisco Franco, pero yo ni se me ocurre pensar que eso pueda llegar a suceder, de ninguna de las maneras, porque sería absolutamente inconstitucional. Ahora, si en España ya el Estado de Derecho desaparece y la Constitución no se respeta, pues entonces todo puede suceder, pero desde luego mientras la Constitución esté vigente y el Estado de Derecho permanezca en España, no lograrán ilegalizarlo nunca. De manera que ni se nos ocurre pensar irnos fuera. Quizás esa pregunta suya viene de que, como de esto se ha hablado en algunas circunstancias, de algunas partes del extranjero, de fuera de España, nos han ofrecido el trasladarnos a esos países, ¿no? Yo en un momento, en un momento determinado recibimos de Estados Unidos, concretamente de Texas, recibimos de Portugal y recibimos de Rusia, curiosamente también. Pero vamos, es algo que a mí ni se me ocurre, ni se me ha ocurrido, ni se me ocurre, ni no nos iremos, porque nosotros vamos a defender nuestros derechos aquí hasta el final. Lo que pasa es que eso que yo lo dije en un momento determinado, es cierto, en alguna televisión me parece, pues llamó mucho la atención, y entonces esa pregunta que me hace usted ahora me la han hecho mucha gente. No, que va, de ninguna de las maneras, no vamos a ir a ningún lado, nos quedamos en España y aquí seguiremos. Entonces ve poco probable que eso pase. Para mí es imposible que suceda las dos cosas. En primer lugar, la ilegalización es imposible, por muchas razones, pero sobre todo la fundamental es que es inconstitucional. Es decir, y mientras yo no me dedique a extrañar motivos de violencia o cualquier cosa de esas que ni se me ocurre, ni se me pasa por la cabeza, ni a mí ni a nadie de los que están conmigo, es decir, nadie me puede privar a mí mis derechos constitucionales a opinar como yo opino y lo que yo creo. Es decir, igual que los comunistas ahora que campan por sus respetos por España hacen y dicen lo que quieren y gritan viva Stalin y todas estas cosas. Mire, yo no los comparto para nada, pero comprendo que pues pueden quizás hacerlo. Ahora, si yo les respeto a ellos, ¿por qué no me respetan ellos a mí? Esto es la situación. No van a ilegalizar. Ahora, se dice algo, que la Fundación Nacional de Francisco Franco lo iguala mucho a Hitler. Es como, dicen, no, que es como que aquí hubiese una fundación Adolf Hitler. O sea, ¿se puede igualar? Son barbaridades. Son barbaridades. A ver, las diferencias entre Hitler y Franco son muchas. La primera de ellas, y fundamental, es que Hitler perdió la guerra y arruinó a Alemania. Llevó a Alemania a la ruina. España, Franco recogió una nación destrozada y la llevó a ser la novena potencia industrial, habiendo ganado la guerra, que es una gran diferencia. Otra diferencia fundamental con Hitler es que Franco era un católico ferviente y Hitler era ateo. Es decir, otro punto absolutamente que le diferencian, están a años luz. Después, otro aspecto también muy importante es que mientras Hitler se dedicó a matar judíos, no sé cuántos le dicen que 6 millones, pero bueno, la realidad es que muchísimos, Franco hizo todo lo contrario, es decir, Franco fue un país de acogida de judíos. Es decir, Franco salvó, según datos estadísticos reales, a más de 70.000 judíos que vinieron a España y luego pasaron a Hispanoamérica, muchos de ellos se fueron a Argentina y demás a otros sitios. De manera que y luego está... Franco era anticomunista absoluto, ¿no? Y Hitler hubo momentos en que pactó con Stalin, es decir, el pacto previo a la guerra, antes de estallar la guerra, y Franco era impensable que sucediera todo eso, ¿no? De manera que las posibles apariencias con Franco o con Hitler, de Franco con Hitler, son absolutamente absurdas y fuera de lugar. Cualquier historiador sensato, objetivo, lo sabe. Ahora, con respecto a eso de las muertes,
mucha gente dice, no, que cuando estaba Franco, que mató a muchas personas que no estaban con él, o sea, ¿y qué diría usted con respecto a eso? Es una falacia, toda una falacia. Eso ya históricamente está demostrado que no es verdad, todo lo que dicen y todos los números. Hay que tener en cuenta una cosa, aquí hubo una guerra, después de la guerra, pues sí, hay cosas que no nos gustan a nadie, pero las guerras son las guerras. Aquí en España la represión, por decirlo de alguna forma, está perfectamente hoy clasificada y calificada. Es decir, cierto es que al acabar la guerra hubo 50.000 más o menos, unos números, de condenas a muerte, ¿no? De las cuales solo se ejecutaron 16.000 o 17.000. Efectivamente, digo yo, parece poco, no, tal, pero es que eran todos verdaderos asesinos los que fueron, porque fueron juzgados y condenados. Y efectivamente esa fue la represión que pudo haber. ¿Eso durante la guerra? No, después de la guerra. Después de la guerra. Lo que pasó en la guerra, ¿no? Claro. Eso ya es distinto. En la guerra hubo represiones por los dos lados, durante la guerra, ¿no? También hubo por parte de los nacionales y también hubo por parte del bando republicano o el bando rojo, como ellos se llamaban. De luego muchísimos más por el bando rojo, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Lo que sí es cierto es que cuando hablan de la represión en España, la represión en España es ridícula. Ahora dicen por ahí, es un mantra que el comunismo lanza, de que España es el país con más desaparecido del mundo después de Camboya, en fin, pero qué barbaridad es. Sin Camboya hubo más de 2 millones de desaparecidos, de muertos, con los gémenes rojos. En Rusia hubo de 20 millones, en Alemania 6 millones, en Hungría 2 millones, en España estamos hablando de 20.000. O sea, Francia, al acabar la guerra, la represalia contra todos los que llamaban ellos no me sale ahora, los que colaboraron con el régimen de Vichy, fueron absolutamente liquidados en 2 semanas. La represión en Francia fue horrible, mucho peor que en España. Pero, ¿qué pasa? Que Franco ganó la guerra y los que perdieron la guerra, el Frente Popular de entonces, que son los de hoy, son sus herederos, pues quieren ganar la guerra y ya sabemos que la mentira es la herramienta política fundamental del marxismo. Larga mentira tras mentira y acaban convirtiéndose en verdad. Y todo aquel que no haya sido estudioso realmente de la historia o que no haya vivido aquella época, pues acaba muchas veces creyéndose. Y entonces esta es una verdadera lucha que tenemos permanentemente de intentar demostrar lo contrario. Aunque está demostrado, cualquiera que quiera, digo yo con un punto de vista objetivo, entra con historiadores, y si quiere no españoles, como por ejemplo Stanley G. Payne, que es para mí uno de los mejores historiadores de España, de la época de Franco, norteamericano, pues todo eso son falacias y mentiras. Ahora, ¿qué personaje admiraba Francisco Franco? ¿Qué personaje admiraba a Francisco Franco? Sí. Un ídolo que tuviera. Yo creo que los reyes católicos. Los reyes católicos creo que para Franco fueron su norte y su referencia principal. Vale. Ahora vamos con una pregunta de actualidad. ¿Cómo se puede solucionar el conflicto entre Cataluña y España? Bueno, si tuviese que, por ejemplo, a Pedro Sánchez o lo del gobierno para dar una solución a ese conflicto, ¿qué les diría a la población? Bueno, yo creo que ese conflicto entre Cataluña y España, que antes entre españoles, por decirlo así, de Cataluña y españoles del resto de España, fundamentalmente existe no en el resto de España, sino existe en Cataluña, es decir, en la propia Cataluña. Cataluña es una región de España en estos momentos, cierto, absolutamente dividida, como consecuencia de políticas separatistas y secesionistas que han contado con el apoyo de lo impensable por todas partes. ¿Cómo se solucionaría hoy ese? Bueno, pues va a hacer falta tiempo, evidentemente, pero yo creo que se soluciona con dos formas, educación y aplicación de las leyes. Es decir, educación contando a los niños desde pequeñitos la verdad, no las mentiras que se les cuentan, y el adoctrinamiento al que se les somete, y en segundo lugar la aplicación de la ley. España nos regimos por la Constitución española y nadie se puede saltar la Constitución española.
De manera que, pero lo que pasa es que hay que aplicarla, cosa que hasta este momento no se ha hecho, ¿eh? Pero yo estoy convencido que si se aplica la Constitución, el problema catalán, por decirlo de alguna manera, el problema catalán se soluciona en una generación, está resuelto. Con educación Y aplicación de las leyes. Vale. Hablando de educación, hay mucha gente que me ha dicho a mí, oye Nelson, en Cataluña adoctrinan a las personas, pero también me han dicho otras personas que durante la era de Franco también adoctrinada. ¿Eso es cierto? Eso es otra mentira. Mire usted, el catalán, por ejemplo, hablando de la lengua catalana, el catalán es una lengua española, como lo es el vascuence o lo es el gallego, tan españolas como el castellano. Se ha hablado allí siempre el catalán, ¿eh? Y en la época de Franco siempre se habló catalán. En lo que cuentan por ahí de que estaba prohibido el catalán es mentira. Ah, es mentira eso. Es absolutamente porque eso lo dicen, pero no se mentira. Es mentira. En catalán se hablaba, nadie estaba prohibido. Lo que sí, la diferencia que hay es que el idioma oficial era el castellano, el español. Vale. Cierto, el idioma oficial era el español. Es decir, todos los documentos, la enseñanza, todo eso era en español. Pero también la enseñanza en tiempos de Franco se estudiaba en catalán. Había muchos colegios donde se estudiaba en catalán. De manera que la Ley de Memoria Democrática, que antes le he hecho yo mención, ahí habla de que víctimas del franquismo fueron el gallego, el vascuence y el catalán. Y eso es mentira, absolutamente mentira. Yo no tenemos tiempo ahora, pero le puedo demostrar la cantidad de premios literarios, por ejemplo, en lengua catalana que había en tiempos de Franco. Es decir, muchos. Y por supuesto que el que quería hablar en catalán hablaba en catalán. Además, lo que están haciendo es una barbaridad, porque lo que están haciendo es empobreciendo la cultura de los niños catalanes en el futuro, porque al privarles de la lengua española, que hablan 600 millones de personas en el mundo, es una barbaridad. Y el catalán lo hablan 2 millones. Yo respeto mucho la lengua catalana, pero no comparemos, no hay comparación posible, ¿no? Mi máximo respeto a la lengua catalana, pero con libertad para todo el mundo y poder elegir en libertad lo que cada uno quiere que aprendan sus hijos y que en la lengua que hablan. Ahora mismo hay una imposición por parte de la Generalidad de Cataluña, incluso prohibiendo el 25% de la lengua castellana, de que se imparta el currículum escolar en castellano, en español, y solo en catalán. Pues me parece del género tonto. Lo que van a hacer es empobrecer, porque además la lengua hay que dejarla libre, es decir, pero claro que se hablaba catalán. Se hablaba catalán en la guerra de Franco, o sea, en las calles sí se podía. Totalmente, en la guerra y después de la guerra siempre. Es más, es que las mentiras llegan hasta tal extremo de que las unidades más gloriosas, por ejemplo, del ejército franco en Cataluña durante la guerra, no sabían hablar castellano, eran los tercios de requetés, de carlistas. Tercio de Montserrat, por ejemplo, que es uno de los tercios unidades más laureadas durante la guerra, no sabían hablar español, hablaban en catalán, todo eran payeses del monte, del campo, que ven labradores, ¿no? Todo se cambia y desgraciadamente parece que hasta esa batalla, digamos que los que creemos en la España unida, pues la hemos perdido. Hay que recuperar eso, pero desde luego desde la verdad, y la verdad es que, y además es que estos son cosas que, mire, yo por desgracia, por mi edad, es decir, no hace falta que me lo cuenten, es decir, yo he ido a Cataluña 1000 veces y claro que voy a hablar en catalán a todo el mundo, pero eran muy educados, es decir, cuando veían que tú no hablabas catalán, ellos te hablaban en español. Y tenían esa riqueza de poder hablar en español y en catalán. Y si encima les enseña el inglés y francés, pues fantástico. Ahora lo van a convertir en unos aldeanos, que es lo que quieren, a lo mejor. Vale. Ahora, ¿de qué se puede diferenciar la Fundación Francisco Nacional Franco y el grupo político Bildu, o como dicen algunos los etarras? ¿Puede diferenciar? Hay algunos que los ponen iguales en la sociedad española. ¿Qué diferencia? Sí, la diferencia es que nosotros no matamos a nadie, esa es la primera. Y ellos tienen 1000 muertos sobre sus espaldas y asesinatos horribles, por cierto, de los que no han pedido perdón y ni se arrepienten. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia fundamental es que nosotros pensamos en España una, y ellos piensan en su aldea particular. Pero también es curioso cómo se ha desarrollado la historia, porque no sé si usted está al tanto, por ejemplo, de las guerras carlistas del siglo XIX, que fueron 3 guerras, algunas muy crueles,
Es decir, el carlismo donde floreció con más fuerza fue en las provincias vasco-navarras, y donde los carlistas, por ejemplo, su idioma natural era el vascuence, y ellos pensaban en la España con su lema, que hablaban de Dios, patria, fueros y rey, ¿no? Pero cuando hablaban de la patria, hablaban de la patria grande, y luego estaba la patria chica, ¿no? Bildu y ETA no son otra cosa que grupúsculos marxistas, comunistas, utilizados contra Franco y contra la democracia, con posterioridad después, matando, asesinando, y cualquier comparación con nosotros es odiosa, es decir, no tenemos absolutamente nada que ver. Vale. Ahora, ¿qué mensaje le da a aquellos españoles que tuvieron que emigrar durante la era de Francisco Franco y que sus familiares siguen reclamando justicia? Mire, ya le he dicho antes que al acabar la guerra, efectivamente hubo muchos españoles que tuvieron que irse, muchos se fueron por miedo, es decir, pero cuando constataron y se dieron cuenta, todos aquellos que no habían participado en delitos de sangre, que fueron el 90%, volvieron. Es decir, que la emigración de este tipo no fue tan abundante como dicen. Sí, fue grande, pero los que no tuvieron problemas volvieron. Otros se quedaron, evidentemente, ¿no? Y todos aquellos que reclaman justicia para sus abuelos, en este caso ahora ya, fíjese usted, ya hasta bisabuelos, ¿no? Pues mire, yo considero que tienen todo el respeto, todo el derecho del mundo a recuperarlos. Lo que pasa es que estamos hablando de hace 80, 100 años, y que tienen derecho a recuperar a quienes ellos consideraron que se les debe hacer justicia, pues estoy de acuerdo. Es decir, ¿por qué no? Si se cometió injusticia con alguno de ellos, lo demuestren y adelante. Por último, ¿algún mensaje que quiera darle a todos los españoles, a las cámaras? Bueno, yo no soy nadie para dar mensajes a los españoles. Lo que sí diría, y me gustaría, es que lo que hay que hacer es respetar la historia. Y que ya está bien que los españoles a estas alturas estemos tirándonos los trastos a las cabezas unos contra otros por lo que sucedió en España hace 100 años. Lo que tenemos que hacer los españoles es mirar al futuro y dedicarnos a sacar a España adelante, a nuestra sociedad, y dejarnos de guerras pasadas que no vienen a cuento. Claro, que estas guerras pasadas les vienen muy bien al gobierno actual sociocomunista, porque en lugar de dedicarse a solventar los problemas de España, pues es muy fácil sacar la guerra pasada. En el más puro estilo orwelliano, es decir, de que quien domina el pasado controla el presente y controla el futuro, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. La verdad siempre, y hay que contar la verdad, y ya está. Bueno, general, muchas gracias por la entrevista. Nada, a usted. Muy agradecido por haber participado en nuestro diálogo totalmente plural, y muchas gracias. Nada, gracias a usted. Luego.